me dividían la cara en dos, ¿no? En el pasado. Y aparte cuando teníamos problemas, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, a partir de los 35 años, perdemos elasticidad de nuestro ojo y entonces empezamos a tener vista cansada y empezamos a ver las letras pequeñas, borrosas, y por eso ocurre que necesitamos que se pongan los bifocales en los lentes. Y antes eran totalmente notorio. Si ustedes ahora se fijan, los lentes no se notan. Por ejemplo, en el caso de los míos, tienen varios tratamientos. Regularmente, ¿qué tratamientos utilizo? Para empezar, son como de pasta, o sea, mis lentes son de pasta. De estos son viejísimos, ya los tengo que renovar, pero el lente es de mica, no es vidrio, pero aparte tienen un difuminado de aumento. ¿Qué quiere decir? Que el aumento que tiene acá arriba no es el mismo que tiene en el centro, ni el mismo que tiene abajo. Arriba tiene mayor aumento, en el centro tiene menor para menor distancia y totalmente abajo es para una distancia demasiado, para letras chiquitas, digamos, como los bifocales. Sin embargo, no se nota porque tiene ese tratamiento de, digamos, difuminación de la graduación. Aparte, ahora que utilizamos tanto la computadora, pues hay tratamientos que se les hacen a este tipo de lentes para evitar el reflejo, ¿no? Y también podemos tener tratamientos que hace eh, que los lentes, a las personas que tenemos problemas con la luz, cambien de tonalidad cuando estamos, por ejemplo, eh, en el exterior con la luz del día. Eso no se tenía en el pasado. En el pasado era totalmente una tragedia tener problemas de la vista, porque ahora tenemos tanto las armazones, o así como nos comentó ingeniera Berenice, que tiene lentes de contacto. Yo en el pasado utilizaba de contacto. Eh, los dejé de utilizar porque trabajé en una planta que es de Lincoln Electric, y lo que hacíamos eran electrodos para soldar, y entonces utilizábamos mucho el hierro para la, los electrodos, y también polvos que recubrían al electrodo para soldar. Entonces el medio ambiente estaba depositado demasiada cantidad de polvos y de hierro, y a la hora que yo entraba a la planta empezaba a tener depósitos finos en el lente de contacto, y empezaba a parpadear demasiado, y por eso los dejé de utilizar. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Eh, en el En el pasado también, a ver, utilizábamos casi puras, bueno, aparte de que eran de hierro, eran metal, eran de cristal estas micas, también eran de metal, toda el armazón. Ahora, ¿de qué materiales observamos que pueden ser los lentes, ingenieros? Acrílico, ¿Perdón? acrílico. Acrílico, sí. Regularmente, o policarbonato también díganme, ¿qué más? Ah, sí, le iba a decir policarbonato. Sí, pues son muy ligeros, de policarbonato, o también podemos tener de unas aleaciones de carbón. Entonces, son bastante interesantes esa parte. En el caso de los lentes de contacto, ¿de qué materiales son? Eh, ¿O imagina que son, Berenice? Ay, la verdad, no, quién sabe, pero Es un material totalmente suave si son los blandos, ¿no? Porque se adhiere totalmente a nuestro ojo, y tendría que ser algún silicón más o menos, algún tipo de esos polímeros para poderlo tener, aparte de que tiene que ser un material biocompatible. Pero hay otro tipo de lentes de contacto eh, que son los duros y son de otro material. Son
También hay otro tipo de lentes que se llaman los intraoculares. ¿Han escuchado de esos lentes, ingenieros? No, maestra. No, profe, pero No. bueno, quiero comentar que si las que tengo creo son de hidrogel de silicona. Hidrogel de silicona, muy bien. Eh, el hidrogel es porque es el tipo de proceso que se utiliza para hacer ese tipo de material. Y de silicón, pues tiene una base de silicio. Muy bien. Les decía yo, aparte de esos que son los blandos, existen los duros y ese material los duros son de otro tipo de material y algo que los caracteriza, aparte de que sean biocompatibles, es que el lente de contacto que va pegado a nuestro ojito tiene que ser un lente que permita, se les llama de gas permeable, porque debe de permitir que pase el oxígeno a través del lente, o sea, a través del lente pase el oxígeno y oxigene nuestra córnea, tanto el duro como el blando y también el intraocular, pero el intraocular va dentro de nuestro ojo, nos hacen una cirugía y nos lo ponen dentro de nuestro ojo, regularmente es para los adultos mayores, aunque hay algunos jóvenes que por algún accidente o algún problema, yo he observado que que necesitan ponerle ese lente intraocular que tiene que ver con la mácula y una parte de nuestro ojo que ya no funciona para que puedan tener una mejor visión, pero casi siempre es para después de que llegan a tener cataratas, y eso ocurre cuando ya somos muy mayores. Se Y tiende a fusionar con el ojo, ¿no, profe? exacto, exacto. Y esos son los lentes intraoculares y también tienen que ser biocompatibles y también tienen que permitir la difusión. Y allí viene también parte de ciencia e ingeniería de materiales porque nosotros vamos a ver una unidad que se llama difusión de sólidos y debe de permitir la oxigenación. Todo eso se ha hecho, pero hoy en día también hay otro tipo de materiales que también se han hecho para los ojos. Ahorita voy a poner voy a compartir mi pantalla, permítanme, toda la pantalla, y les voy a mostrar el caso de unos lentes que ahora que están haciendo. En el pasado, cuando nosotros, bueno, les voy a contar para todos los que utilizan lentes, que también en ese inter empezó a surgir la parte de hacer hacer, mm, permítanme aquí, ¿ya se ve mi pantalla? Ya se ve, profesora. Sí. Muchas gracias. Es para mostrarles el ojo, ¿no? Les decía, los de lentes de contacto cubren esta parte de aquí, el que es el blando y es eh, el lente blando y el lente duro. Hay unos que son extremadamente duros y son para un problema que pueden presentar las personas. ¿Qué problema? A ver, dejen ver si se ve más grande. ¿Qué problema? ¿Han escuchado de la cirugía que se hace para mejorar la visión, ingenieros? Sí. ¿Alguno de ustedes la tiene? Sí, maestra. ¿Usted la Sí, tiene? profe. No, pero sí he escuchado de ella. Ok, yo les voy a contar una historia real y nos ocurrió en la familia, a mi hija en específico, y me gusta platicarlo siempre a mis alumnos cuando empiezo este tema. Miren, cuando nos hacen la cirugía láser, regularmente ocurre para la gente que tenemos miopía y lo que hacen es un adelgazamiento de la córnea. La córnea es esta parte que nosotros tenemos como si fuera el vidrio de reloj, así, no es un vidrio que tienen los relojes y que cubre nuestro ojo. Entonces, lo que hacen es adelgazar la córnea y recortar.
Les voy a decir que el 30% de las personas que se hacen esta cirugía, y ahora que vamos a ver estructura de materiales, tiene que ver con cómo tenemos a nuestro ojo a nivel les voy a, ay, dejen, no sé dónde dejé permítanme, dejen abrir para anotar. Tiene que ver cómo está la estructura de nuestro ojo para eh, para saber si nos va a funcionar o no nos va a funcionar, pero si ustedes se van a la literatura, no a todas las personas nos funciona, de hecho nos tienen que hacer un estudio, pero hay algunos médicos que no son muy profesionales y nos dicen que sí lo podemos, en el pasado, cuando apenas salió esta cirugía, que sí la podían hacer y en realidad tenían que ver cómo estaba la topografía y la constitución de la estructura de nuestra córnea, porque ocurre como en el caso de de, de las paredes, cuando los albañiles o los ingenieros o arquitectos construyen una pared, vamos a decir que lo, los, los tabiques tienen que ir orientados de una manera para que hagan un amarre. Supongamos que estos son los tabiques, ahí, perdón por las líneas, y esta sería la primera línea de tabiques y la siguiente tendría que ir en estas posiciones. Sí, sí lo han visto, ¿no? Ingenieros. Sí, profesora. Sí, profesora. Ajá, que no van unos apilados encima de los otros. Esto es para que hagan la pared mucho mayor resistente y que no se caiga. Esto mismo ocurre, y vamos a ver en los materiales que deben de tener ciertas características. En este caso del ojo, también esto ocurre. Y hay personas que pudiéramos decir que si en su estructura pudiera tener, si fueran tabiques apilados de esta manera, de tal manera que cuando hacen la cirugía y adelgazan esta córnea, al poco tiempo lo que empieza a hacer es que esto ya no, la córnea no está pegada totalmente al ojo y empieza a ser como un chupón. Así. Este chupón se llama queratocono. Este queratocono empezamos a perder la vista. Y si esto se llega, se adelgaza tanto la córnea que se pudiera llegar a romper, podríamos hasta perder el ojo. Y entonces ahí es donde vienen otro tipo de tratamientos que se hacen con otros materiales hasta llegar a un trasplante. Pero antes lo que hacían para poder controlar este chuponcito que se generaba, ponían un lente extra duro, que era como si fuera una faja, así como fuera con nuestra pancita, que no queremos que nos siga creciendo y digamos, reducir y digamos que fuera esta la pancita, pues pondríamos una faja y era extremadamente difícil tener y acostumbrarse a un lente de este tipo. Era peor que tener un lente duro, ni siquiera era el blando, luego viene el duro y estos eran extra duros para poder lograr ver. Hoy en día hay otro tipo de lentes que se llaman lentes esclereales y los lentes esclereales que también son de contacto y que también son de un polímero pero más amigable, tapan hasta acá la esclerea, hasta esta parte blanca de nuestro ojo, hasta acá. Y esta es una nueva tecnología alemana que se está teniendo y que es un desarrollo de los materiales y que mejora nuestra calidad de vida. Todo esto que se los cuento es para inducir a la parte de de la estructura de los materiales y el impacto que nosotros podemos tener. Y aquí también les tengo una muestra. ¿Se ve el video? Sí, No sé, profesora. no sé si se vaya a escuchar, pero sería un lente esclereal que se pone de forma diferente al que, por ejemplo, Brenda se pone, porque el que se pone Brenda, que es un lente blando, lo puede enjuagar y colocárselo y ponerlo en su dedo índice y directamente ahí a su ojo. Los esclereales, que ya les dije que cubren todo el ojo, son enormes y aparte de que son enormes,
hay que ponerles colocarlos aparte de enjuagarlos en un chupón, este es el chuponcito en donde se pone para poderlo colocar directamente en el ojo. Y hay que dejar una solución salina entre el ojo y el lente, miren, vean aquí, para poderlo colocar. Pero esta tecnología es nueva, que ahorita en el hospital de la ceguera, pues tiene poco que lo empezaron a promover para las personas que tienen queratocono, y queratocono que se forma cuando nosotros, después de una cirugía láser, para tener una mejor visión. Esto en el pasado era totalmente una tragedia, realmente quedaba uno totalmente ciego y ya no podía haber alternativas, pero todo esto se lo debemos al desarrollo de los materiales. Bueno, con esto, ahora sí, vamos a comenzar en nuestro tema que nos compete. ¿Tienen algún comentario, jóvenes? Bueno, de hecho yo tengo un amigo que se hizo una cirugía láser. Él ya tiene como 40 años Ajá, y él decía que era cuando estaba empezando, se lo hizo en El Ángeles y le salió súper caro. ajá. Y como no estaba súper estudiado, de hecho le dejaron el ojo chato, se lo dejaron plano. Y Ay, qué bueno. eso es un problema. Entonces ahorita él lo que está haciendo de manera grosa es que él tiene unos lentes de contacto especiales que se adaptan, como que se programan, ¿no? Es una tela inteligente que cubre completamente el ojo. Wow, qué Sí, qué interesante, ingeniero. Pero precisamente eso es desarrollo de materiales. eh, lo que usted me está comentando, en el pasado eso hubiera sido totalmente una tragedia. Y efectivamente, jóvenes, aunque ahora ya está más estudiado, aquí el mensaje, todas las cirugías estéticas, o digamos, a veces toda la parte de lo más oscuro de la ciencia siempre se prueba, a veces en la cuestión estética, porque mm, la mayoría de la gente a veces nos dejamos hacer cosas sin consultar en cuestiones estéticas con tal de mejorar. Y por ahí hay una historia negra también, que cuando se descubrieron los rayos X, y no sé si la han visto en esos programas que sacaba Discovery Channel, y no sé si ya lo siga sacando, ese programa que se llama Lo más oscuro de la ciencia, en donde cuando descubrieron los rayos X, la gente estaba tan maravillada que lo empezaron a utilizar para poder hacer depilaciones faciales. ¿Han visto esa historia, ingenieros? Yo sí no. que generó cáncer. Exacto. Generó unas cantidades de cáncer importante, y pues demandaron a la empresa, pero bueno, ya cuando las personas tenían cáncer en la mandíbula, que se les empezaba a caer, se le caían los dientes, y de eso también cuando fue el radio, que también es lo más oscuro de la ciencia, son cosas que que se prueban a veces en el cuerpo humano, porque en cuestiones estéticas nosotros a veces somos capaces de hacer cosas sin someterlas a un juicio. Y eso hoy todavía que está en boga de muchas cirugías, el meterle mano a nuestro cuerpo, y eso con cualquier tipo de sustancia, es atrofiar nuestra máquina perfecta. Entonces hay que pensarlo muy bien, porque no hay muchas cosas por detrás. Entonces, y hay que tener mucho cuidado, inclusive así como el caso que nos comentó, que pudiera ser un hospital renombrado, y que pueden sacar nuevas técnicas y que luego no están tan estudiadas, y ahora no se recomienda tanto. Se tiene que hacer una serie de estudios para saber si estructuralmente nuestra córnea aguantaría hacerle una intervención de ese tipo, porque la mayoría presenta problemas, la mayoría. No todos, hay gente que queda muy bien, y a lo mejor esos casos de éxito son los que nos muestran, pero por detrás hay otra cosa. Y bueno, les decía, vamos a comenzar hoy
con la parte de estructura de materiales. Aquí está la presentación. ¿Ya se alcanza a ver, ingenieros? Sí, maestra. Sí. Sí. Y precisamente el objetivo de este primer tema es entender el concepto de la organización de los átomos en las estructuras ordenadas, así como también de los defectos que presentan en estas y de su importancia. Y hablando de la estructura de nuestra córnea, si lo viéramos a nivel atómico, pues tendríamos, en realidad no lo vemos exactamente a nivel atómico, sino estructura de topografías como la ven los médicos, el cómo esté acomodado para poder saber si sí podemos hacer una cirugía o no. En el caso de los átomos, vamos a ver aquí cierta organización y vamos a ver cómo hay una tendencia a que los átomos se organicen y dentro de una estructura cristalina podemos encontrar también defectos. Y eso es lo que vamos a dedicarnos a ver. El contenido de toda esta unidad son 10 temas donde vamos a ver pues las relaciones que existen entre las propiedades y la microestructura de los ay, se me fue, de los materiales, estructuras y defectos, distancias interatómicas, los sistemas cristalinos, índices cristalinos, polimorfismo, defectos cristalinos, difracción de rayos X, que es la técnica con la que podemos saber la estructura de los materiales, la cristalinidad en algunos polímeros y materiales amorfos también vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, subtema más bien, que es relación entre las propiedades y la microestructura, y esta relación entre las propiedades y la microestructura, pues vamos a iniciar haciendo una lectura donde vamos a revisar y a preguntarnos por qué se llaman como se llaman las edades de la Tierra, pero vamos a hablar de edades de la Tierra, estas edades de la Tierra como no las geológicas. ¿Alguien ha escuchado cómo se llaman algunas edades de la Tierra, ingenieros? La edad de bronce, oro, Exacto. plata y piedra. Muy bien, muy bien. Gracias, ingeniero. A eso es a lo que nos referimos, a cómo se llaman, cómo se llama o cómo le llamaríamos a la edad actual, desde cuándo conocemos verdaderamente a los materiales. Hay nuevos y viejos materiales, podemos medir cuánto avanzó esta ciencia y para ver esto precisamente vamos a checar una lectura de creo que es una entrevista que le hicieron al doctor Gabriel Torres, experto en metales del Instituto de Materiales, y esta lectura la podemos tomar en esta dirección en electrónica, pero también la tienen directamente. Me voy a salir de aquí. Y no me quiere sacar. Me voy a ir al aula virtual. Y al aula virtual, y no me deja agarrarlo. Aquí está en el curso. Y la activé ya ese tema, que cómo surgió la edad de bronce, y si ustedes entran allí, van a encontrar van a encontrar la reseña de cómo surgió la edad de bronce. Entonces, les voy a pedir que lean esta reseña. No les voy a dar una lectura rápida. ¿Cómo es una lectura rápida? Que la escaneen de volada, nada más es una cuartilla de lo que la opinión del doctor con respecto a cómo surgieron la edad de bronce y qué fue lo que pasó. Entonces, ¿les parece que les dé 5 minutos para que la lean? ¿Sí la pueden abrir, ingenieros, o quieren que les ponga directamente la página en el chat y la abran directamente? Porque también puedo hacer eso.
Les voy a dar Anoto. 5 minutos para que la lean y para que lo platiquemos. Eso es para que podamos ver estas relaciones que nosotros tenemos. Y, Disculpe, ¿podría pasar el link, por favor? sí, lo voy a poner aquí. Gracias. Sí, claro que sí, ingeniero. Ahí está. Tómenlo. Gracias. Ok, son las 9:04. ¿Les parece que a las 9:10 platicamos sobre el tema? Sí, profesora. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces a las 9:10 voy a poner ahorita mi temporalizador y exactamente a las 9:10 empezamos a platicar de qué estamos hablando. Voy a quitar el audio y la cámara y léanlo, por favor. Léanlo porque les voy a hacer una pregunta de la lectura.
¿Listos, ingenieros? ¿Listos? Sí, está bien, profesora. Ok, Sí, miren, profe. les voy a poner una oración en su classroom, por favor. Y en el classroom van a ver allí ahorita, todavía no está activado, pero ya tengo aquí la pregunta. Simplemente la voy a mandar. Y es solo una pregunta y nada más tienen que, la voy a editar para que la leamos. Dice, el bronce, no contesten, ahorita. No me digan a mí, sino contesten ahorita en en el Classroom. Dice, el bronce es una aleación de cobre con estaño que se encuentra prehecha en la naturaleza. Contestar falso o verdadero. Es lo único que tienen que hacer. ¿Es falso o verdadero esta aseveración? Y entonces ahorita ya la van a poder ver. Contéstenla y después de contestarla vamos a continuar. ¿Qué les pareció la lectura? Muy buena, profesora. ¿Qué pudieron leer, ingeniero? Bueno, bueno, es como un misterio, ¿no? Saber cómo nuestros ancestros pudieron aplicar ya metalúrgica para poder conocer estas propiedades del bronce, ¿no? En la lectura le pregunta cómo es que empezaron a utilizar este material para las armas, o quién les enseñó, ¿no? Y es interesante, bueno, ver un poco de esto, porque te abre más tu criterio, ¿no? De saber cómo empezaron, o quién fue el que les enseñó. Claro, sí es bastante interesante, ingeniero Gerardo. Fíjese que precisamente en el pasado, cuando no había un estudio de la ciencia como tal, eh, todo se obtenía de forma experimental y a veces de casualidad. Y hoy por hoy, muchas de las cosas que se descubren buscando otra cosa. Encontramos algo que no estábamos buscando, ¿no? Por ejemplo, no sé, en su momento algunas pastillas para mejorar el desempeño de los varones, seguramente han de conocer esa historia, para mejorar el desempeño de los varones, andaban buscando no mentira, andaban buscando una pastilla para la hipertensión arterial. Entonces, para poderla controlar. Y sin querer encontraron allí que esa pastilla que estaban fabricando servía para mejorar el desempeño sexual de los varones. Entonces, muchas de las cosas que se encuentran son por casualidad y eso es parte también de lo que nos muestra la lectura, que en realidad no saben qué fue lo que sucedió, pero empezaron a ver que y el doctor imagina que de alguna manera pudieron en algún momento dado de forma casual obtener el primer bronce, ¿no? ¿Y qué más leyeron, ingenieros, que les llamó la atención? El bronce es una aleación de ¿qué, De ingenieros? cobre y estaño. Cobre y estaño. Ok, ¿qué más leyeron? ¿Qué otra era escucharon allí o leyeron más bien? Piedra. Bueno, decían que la Piedra. edad de piedra. La edad de piedra, ok, ¿cuál otra? También hubo una pequeña edad que era la edad de cobre, que estaba La entre la de piedra y la de bronce. que estaba entre la de piedra y la de bronce. Eh, y en realidad, ¿qué leyeron con respecto a cuando teníamos el cobre y después el bronce? ¿El cobre tiene mejores propiedades o el bronce? Pues el ¿Leyeron? bronce lo podemos encontrar como un material más duro. Sí, sus propiedades mecánicas son mejores y eso es parte de lo que vamos a ver en los materiales, que las sustancias puras van a tener ciertas propiedades, pero si le agregamos, por ejemplo, en el caso del hierro,
tenemos hierro y con pocas concentraciones de carbono es cuando generamos el acero y las propiedades del hierro cambian dramáticamente. Podemos mejorar las propiedades mecánicas de ellos. Ok, ¿qué más les llamó la atención, ingenieros de allí? La pequeña teoría de la conspiración, ¿no? De que alienígenas pues nos enseñaron a hacer el bronce, ¿no? Cuando en realidad muy sencillo, pues alguien con tiempo y ocio agarró y combinó unas cosas y pensó que había hecho oro y en realidad hizo bronce. Sí, exacto. Y de forma casual, ¿no? Como dicen, así hay muchas cosas en la ciencia que de forma casual se han descubierto. Bueno, espero que les haya gustado la lectura y es parte de cosas que vamos a ir leyendo, lecturas que vamos a ir a hacer en el transcurso de este semestre. Entonces, bueno. Aquí también me está diciendo Eduardo, igual se empezó a usar porque en el metal podían manipularlo y formarlo, sí, formarlo de alguna forma, deformarlo, ¿no? Y hacer cosas con ellos, ¿no? Y con la piedra no se podía, exactamente, las propiedades son totalmente diferentes, las propiedades mecánicas, y para ello ahorita vamos a ver precisamente esa relación que existe entre las propiedades de la materia y la función que van a tener. Entonces me voy a ir de nuevo a la presentación, ingenieros, y ya vimos para introducir que la relación que existen entre las propiedades. Ay, es aquí. Y ahora sí. Esta es una gráfica, digo, la tomé, ya la tenemos que actualizar porque la tomé de un libro antiguo y ya no estamos en el 2000, sino hasta el 2021, entonces ya han pasado 21 años de esta gráfica y voy a buscar una que esté más actualizada, pero en realidad estos son los indicadores del avance de la ciencia de materiales desde la era precisamente de piedra, en donde teníamos pocos materiales, la edad de bronce, la edad de hierro y la edad de acero. A partir de 1800, digamos que el avance de los materiales iba siendo muy, muy pequeño o casi estático o constante, porque estos fueron muchos siglos entre estas eras y estas. Pero a partir de 1800, el desarrollo de los materiales empezó a aumentar significativamente precisamente con las aleaciones y esto que se le llama compositos, y compositos en realidad son agregar diferentes tipos de elementos para formar otro material o diferentes tipos de materiales que tengan usos diferentes. Y por ejemplo, aquí está pues algunos aleaciones de aluminio, de titanio, fibras de carbono, y a partir de 1800 ha crecido exponencialmente precisamente este desarrollo de ciencia e ingeniería de materiales. Y pues lo veíamos ahorita con los lentes, ¿no? Cómo se ha cambiado totalmente y nos ha hecho más amigable la vida ante situaciones adversas que podemos tener. Y bueno, vamos ahorita a ver qué es la ciencia e ingeniería de materiales o tecnología de materiales, como se llama nuestra asignatura, que en realidad es lo mismo, o sea, ciencia e ingeniería de materiales o ciencia y tecnología de materiales, es lo mismo. Vamos a ver la relación de la microestructura con las propiedades de los materiales y cómo se clasifican estos materiales. En la ciencia e ingeniería de materiales vamos a ver que es un campo multidisciplinario, donde vamos a tener diferentes áreas, ingenieros, físicos, biólogos, médicos, dentistas, ¿qué más? Bio, ahorita que están solicitando químicos, químicos farmacobiólogos, ingenierías de cualquier tipo de ingeniería, en donde se van a trabajar con con un material. ¿Y qué es lo que se hace? Es manipular la composición y la estructura de los materiales para controlar sus propiedades
por medio de la síntesis y el procesamiento. Y entonces, voy a este es lo que se le conoce como el tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales. Este tetraedro donde tienen cada uno de sus vértices algunos puntos que vamos a ver, y para ello, primero lo que vamos a determinar precisamente y definir, aunque es muy ambiguo, pero vamos a ver qué es un material. Un material es una sustancia con cualidades útiles, y ya lo habíamos comentado en algunas otras sesiones. Cualquier material, le vamos a llamar material a cualquier cosa que sea, que tenga un uso específico. Y con ello vamos a ver este tetraedro donde van a estar relacionados estos conceptos. Vamos a ver la composición, que la composición del material es la constitución, esta constitución química de un material. Por ejemplo, la que estábamos hablando, que era el bronce, y ustedes me estaban diciendo que era una aleación de cobre con estaño. Entonces, ¿y qué porcentaje tenemos de cobre en peso o en porcentaje atómico? ¿Y qué porcentaje tenemos de estaño? Entonces, esa sería un primer vértice de este tetraedro que nos va a decir el desempeño y el costo que va a tener nuestro material. Y otro vértice es la estructura, esta estructura que vamos a buscar, y que vamos a decir que es el arreglo de los átomos en el espacio. Eso sería la estructura. Y a escala microscópica se le conoce a esta estructura como microestructura, porque es a escala microscópica, y esa microestructura nosotros podemos tomar una imagen, una fotografía. Esta es una microestructura de una aleación estaño-plomo con un porcentaje. Aquí dice que es una aleación eutéctica y ahorita no sabemos qué es eso, lo vamos a ver hasta la quinta unidad, pero esta es una fotografía, una microestructura tomada en un microscopio electrónico de barrido para ver cómo está formada esta microestructura de esta aleación que es estaño-plomo. Entonces, otro de los vértices que tenemos en el tetraedro es la microestructura. Otro es la síntesis, y la síntesis es el cómo vamos a formar, precisamente cómo vamos a obtener esta aleación de estaño-cobre, que sería el bronce, con qué porcentajes, y entonces cuánto vamos a agregar de uno, cuánto de otro, y cómo la vamos a procesar para poder obtener nuestra aleación, qué tratamiento vamos a hacer. Entonces, esto es lo que se conoce como el procesamiento, que son los procesos de manufactura relacionados con la producción de los materiales. Síntesis es a nivel laboratorio cuando lo estamos formando. Esta síntesis es la forma en que se fabrican los materiales a partir de las sustancias químicas, como lo estamos diciendo aquí, cobre más estaño. Entonces, este es el otro vértice, que sería síntesis y procesamiento. Y por último vamos a tener el otro punto de este vértice, que con esta composición de estos elementos, haciéndole cierto proceso, una serie de procesos, vamos a tener una microestructura, y con este tipo de microestructura vamos a tener ciertas propiedades de nuestro material. Si en este caso estuviéramos hablando de una aleación estaño-plomo que es eutéctica, sería una aleación que ocupamos para soldar diferentes tipos de materiales, circuitos electrónicos, porque es la que se utiliza para todos los circuitos electrónicos. También se utiliza ¿para qué se utiliza? Anteriormente, en el pasado, fuera para
para soldar tuberías de agua. Ahora no se utiliza precisamente por el plomo y por no contaminar, pero seguimos utilizándolo. Esta soldadura eutéctica es la que ustedes se pueden encontrar en las tlapalerías y comprarla directamente para hacer una soldadura de cualquier herraje, ¿no? Y entonces esta es la relación o el tetraedro de ciencia e ingeniería de materiales, la relación que existe entre la microestructura, el procesamiento, la composición y las propiedades del material. Entonces, si nosotros queremos hacer un material, por ejemplo, si fuera un lente de contacto, tenemos que buscar qué propiedades, o sea, cuáles son las propiedades que buscamos. En este caso, vamos a buscar si fuera un lente, sería un biomaterial, tendría que ser compatible con el ser humano, y de qué tipo de sustancias lo tendríamos que hacer, con qué composiciones, cómo lo procesaríamos, cuál sería su microestructura para llegar a lograr este desempeño que nosotros buscamos con sus propiedades y siempre al mínimo costo. ¿Tienen alguna pregunta en esto, ingenieros? Por el momento no, profesor. ¿No? Ok. Esto es para... Ahora vamos a ver cómo se clasifican los materiales. Los materiales se pueden clasificar por de tres maneras. De acuerdo a sus propiedades, de acuerdo a sus funciones o dependiendo del tipo de estructura. Entonces vamos a ver el primero. La clasificación, cuando se hace clasificación de los materiales con sus propiedades. Esto lo pueden ver, les recomiendo, creo que es el capítulo, si no mal recuerdo, es el capítulo 1 del Askeland. Yo les dejé leer el del Callister y también venía ahí algo, pero el tetraedro viene en el Askeland y también viene toda esta información en el capítulo número 1, si ustedes quisieran profundizar. Entonces, la clasificación de los materiales de acuerdo a sus propiedades lo podemos subdividir en 5 categorías. Estas categorías son metales y aleaciones, cerámicos y vidrios, polímeros, semiconductores y materiales materiales compuestos. En esas 5 categorías. En el Instituto de Materiales hay hasta edificios, hay más edificios que estos, pero de estos al menos hay una jefatura de cada uno de ellos. Veamos los metales y las aleaciones. Los metales tienen buena resistencia, son dúctiles, son maleables, podemos tener el cobre y podemos, como metales puros, con cierto desempeño, ciertas características y propiedades mecánicas, pero también podemos tener aleaciones que la que vamos a explotar bastante en esta asignatura va a ser la aleación de carbono-hierro, porque de aquí se obtienen todos los tipos de aceros, y también tenemos fundiciones y tenemos otro tipo de materiales, pero es de esta combinación. Y este tipo de material pues lo tenemos lo utilizamos en muchos lados. En uno de ellos puede ser en los motores de los automóviles. La otra subdivisión, que son los cerámicos y los vidrios, dentro de esta clasificación de acuerdo a sus propiedades de los materiales, serían las cerámicas y los vidrios. Todos los materiales cerámicos son inorgánicos, son cristalinos, y esto que se dice cristalinos no quiere decir que estamos hablando de vidrio, sino cristalinos significa un acomodo en el espacio ordenado. Son resistentes, son buenos aislantes térmicos y eléctricos. De hecho, los utilizamos para las bombillas de los
como los focos de casa ahora, que están recubiertos de cerámicos, o también los contactos, o todos los muebles del baño están hechos de materiales cerámicos. También se utilizan mucho los cerámicos para, como son muy resistentes y son buenos, buenos aislantes, se utilizan para tener hornos, todo lo que es tabiques, losetas, todo eso son cerámicos. Otro, en el caso de los vidrios, son sólidos, inorgánicos, amorfos. Fíjense, aquí la palabra cristalinos es un acomodo ordenado, y amorfos significa que son materiales que no tienen un acomodo en el espacio ordenado, son desordenados. Y estos sólidos inorgánicos, que son clasificados como vidrios, pueden templarse para incrementar su resistencia. Y aquí pues estamos viendo todos los vidrios de las ventanas de los rascacielos, ¿no? Otro material que también está clasificado como de acuerdo a sus propiedades, tercero son los polímeros. Los polímeros son plásticos que tienen resistencia baja. Sin embargo, su relación, esto se utiliza porque en realidad los polímeros tienen una relación resistencia entre peso, es muy favorable. Entonces, se utilizan muy bien sus propiedades de acuerdo a esta relación. Tienen buena resistencia a la corrosión, muy buena resistencia a algunos tipos de polímeros. Son buenos aislantes eléctricos y térmicos. Se pueden utilizar como envases de plástico, empaques de alimentos, tuberías, por ejemplo. Ahora, en lugar de utilizar el cobre para las tuberías, se ha sustituido precisamente con un polímero que es el PVC. También dentro de los polímeros podemos tener este tipo de resinas, donde tenemos estas resinas en las tabletas de circuitos electrónicos, y es el que se le conoce polímero como el epoxi. Y aquí podemos encapsular los circuitos integrados de nuestros dispositivos electrónicos. Otro material, de acuerdo a sus propiedades, son los semiconductores. Estos semiconductores poseen propiedades eléctricas y ópticas únicas. ¿Qué quiere decir? Que se hacen muy importantes para la fabricación de componentes en dispositivos electrónicos. Como por ejemplo tenemos el arseniuro de galio, que se utiliza para transistores y circuitos integrados en sistemas optoelectrónicos, son los que se conocen como los LED. Y también en los semiconductores tenemos al silicio, que se utiliza para los transistores y también para los circuitos integrados. Y por último, dentro de la clasificación de los materiales de acuerdo a sus propiedades, están los materiales compuestos. Los materiales compuestos van a ser materiales de las anteriores categorías, que podría ser un metal más un cerámico, o un metal más un polímero, o un metal más ya dije, cerámico, polímero, o metal con un semiconductor, etc. Estos materiales compuestos en realidad se fabrican de distintos tipos de materiales, aquí ya los puse, y conforman combinaciones únicas. Aquí es cuando veíamos el tetraedro. Estas combinaciones únicas lo vamos a hacer precisamente para buscar las propiedades mecánicas y físicas que nosotros buscamos en este material único para un uso exclusivo, y que no se puede encontrar en solo un material, porque cuando nosotros combinamos los diferentes tipos de materiales y generamos un material compuesto, podemos, por ejemplo, si combinamos un metal con
con un polímero sumamos las propiedades, por ejemplo, del polímero, que es su relación peso es mucho menor que la de un metal. Esto no me hace que sea ligero, y puedo también obtener las propiedades del metal, que el metal puede ser muy resistente. Entonces, lo que hacemos es obtener las propiedades o sumar las propiedades de ambos, que en uno solo no vamos a encontrar. Y entonces de allí podemos tener, por ejemplo, el grafito epoxi, que son componentes del ambión para poderlo hacer más ligero. Son materiales compuestos que se hacen para un uso exclusivo. O por ejemplo el carburo de tuxteno. El carburo de tuxteno y de cobalto, que es se utiliza para hacer herramientas de corte y maquinado. Para eso se hace este material compuesto con estos tres elementos, en lugar de utilizar el diamante, que el diamante es muy, muy caro, porque pues el diamante es el material más duro que existe en la naturaleza, y que nosotros lo podemos sustituir con este material compuesto para poder hacer herramientas de corte y maquinado. Y esto es en cuanto a la clasificación de los materiales de acuerdo a sus propiedades. Eran esas 5 subdivisiones. Hay otra clasificación de los materiales que es de acuerdo a sus funciones. Y de acuerdo a sus funciones, nos vamos a ir hasta acá. Bueno, aquí estas tablas las pueden encontrar en el Askeland, y son diferentes tipos de materiales, metales y aleaciones, los ejemplos de las aplicaciones y las propiedades. Esta la tomé pues es de la versión 2016 del Askeland. Esas son y aquí están cada una de las subdivisiones de los materiales de acuerdo a sus propiedades, y podríamos revisar aquí cada una. Miren, aquí está el silicón, que es el silicio, en transistores, el arseniuro de galio, que ya lo mencionamos, y algunos de estos ya los mencionamos. Bueno, la siguiente clasificación. ¿Tienen dudas hasta allí, ingenieros? No, maestra, No, gracias. maestra. La siguiente clasificación dijimos que era de acuerdo a la función. Y de acuerdo a la función puede tener 8 subdivisiones. Se pueden subdividir en materiales aeroespaciales, biomédicos, estructurales, materiales inteligentes. Estos materiales inteligentes es a los que se les conoce con memoria de forma, que regularmente son aleaciones de níquel-titanio, y memoria de forma es como lo que se utiliza en los automóviles ahorita para la carrocería. En el pasado, la carrocería era totalmente de acero, y entonces cuando había un impacto, las personas absorbíamos toda la energía en ese impacto y casi siempre perecíamos en un accidente. Ahora, con todo el desarrollo de los materiales, estos se han sustituido de otro tipo de de aleaciones, entre ellas algunos materiales inteligentes. ¿Y a qué se refiere? Que ahora la carrocería puede absorber ese impacto digamos, a un pequeño impacto, podría absorber esa energía, pero después podría regresar a su forma natural. No sé si se han fijado que a veces tenemos un impacto en la carrocería, ya sea por ejemplo, aquí en el cofre, o en una puerta, y después podemos sacarlos. Hay inclusive como chupones
para volver a nuestra pieza a su forma original. ¿Se han observado eso, ingenieros? Sí. ¿Sí? Entonces esos son tipos de materiales que tienen memoria de forma, que aunque tengan un impacto, pueden regresar a su forma natural, a la que estaban. Bueno, tenemos también los materiales electrónicos, materiales ópticos, como el que veíamos, el del arsenuro de galio o el óxido de silicio, que son para los LEDs, materiales magnéticos, como son el hierro, las ferritas de zinc, níquel o de zinc magnesio, cobalto, platino, cromo. Entonces tenemos una serie de materiales magnéticos y también tenemos la tecnología de energética y ambiental, como es el dióxido de uranio y polonio, para generar cantidades de energía importantes y poderlas utilizar para generar electricidad o algunas otras cosas. Entonces, esta sería la clasificación de los materiales de acuerdo a sus funciones. Y esta sería, bueno, este sería el esquema que tiene el Askeland también, de ahí tomé la figura y el tipo de materiales en cada uno de estas subdivisiones, algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el aeroespacial, que sería aleaciones o compositos de carbono-carbono, de óxido de silicios o materiales amorfos, como es el sílice, o aleaciones de aluminio o superconductores. Los biomateriales en esta subdivisión tendríamos los ejemplos, sería la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es el compuesto base de nuestros huesos, que nosotros tenemos esa composición en nuestros huesos, y es una composición de, les voy a decir, es fósforo, tenemos fósforo, calcio, y iones hidroxilo. Esta es la hidroxiapatita, o aleaciones de titanio, que son para biomateriales, o algunas otras aleaciones con de otro tipo de materiales, que pueden ser algunos plásticos. Y así tenemos todos los ejemplos. Y por último, recuerden que teníamos 3 formas de clasificar a los materiales. Uno eran propiedades, otra en funciones, y la última que vamos a ver es de acuerdo a su estructura. Y de acuerdo a su estructura podemos clasificarlos de dos maneras, de acuerdo a su estructura. En materiales, que ya habíamos visto esta palabra, en materiales cristalinos, y que quiere decir que cristalinos en su a nivel atómico tienen un arreglo periódico y ordenado. Arreglo periódico ordenado. Y este arreglo periódico es de largo alcance, se le dice. Quiere decir que se repite a lo largo de las 3 dimensiones, acomodo de los átomos en el espacio. Y si nosotros quisiéramos ver si este material es un material cristalino, podemos aplicar una difracción de rayos X, y que la vamos a ver a detalle, y sacar la huella digital de este material y obtener una gráfica, que esta gráfica se conoce como difractograma, y podríamos ver si es un material cristalino. Tendríamos una intensidad de cada uno de los planos que tenemos, de los planos atómicos, pues tendríamos diferentes
picos y estos picos nos dirían qué tipo de material tenemos. En este caso, este difractograma es de un material de una aleación estaño-plomo tipo eutéctica, que quiere decir que tiene un porcentaje del 60% de estaño y 40% plomo. Entonces, así se vería un material cristalino con estos picos en un análisis de difracción de rayos X. El otro material, de acuerdo a su estructura, son los materiales amorfos o arreglos no periódicos. Este es un semicristalino, pero los amorfos en sí, en una gráfica, se verían así, en un difractograma. ¿Qué quiere decir? Estos materiales amorfos no tienen, el arreglo no es periódico, quiere decir que no tienen un acomodo en el espacio, en las 3 dimensiones, y es entre estos dos podemos tener materiales semicristalinos que se llamarían de corto alcance, y estos ni en corto ni en largo alcance tienen arreglo de sus átomos. Y estos son los dos tipos de clasificación o subdivisiones de los materiales de acuerdo a su estructura. ¿Tienen algún comentario o duda, jóvenes? No ¿Ingenieros? por el momento, No, profesor. maestra. ¿No? Bueno, hoy fueron varios conceptos, y les voy a pedir que también me voy a ir a a tu aula virtual. ¿Dónde está? Y creo que ya la cerré. Ah, está aquí. Aquí está su aula virtual. Y si ustedes se van a su aula virtual, activé, aparte de la lectura que hicieron ahorita, de cómo surgió la edad de bronce, también activé este glosario. En este glosario les voy a pedir que entren para que ustedes revisen los siguientes conceptos. Aquí, bueno, todos los conceptos que están involucrados en esta unidad. Hay muchos, algunos de ellos ya lo vimos ahorita, como fue el de material amorfo. Amorfo, material sin orden, de corto alcance y largo alcance. Es un material, lo que se le conoce amorfo. ¿Qué más vimos? Composición, constitución química de un material. ¿Qué más vimos ahorita? No hemos definido qué es una estructura cristalina, pero lo vamos a definir. Y los demás todavía... una aleación. Dijimos una aleación es un producto homogéneo. No lo dijimos, pero ahorita de una vez lo mencionamos. Es la aleación es y vamos a ponerle aquí. Producto homogéneo de propiedades metálicas y está constituido por 2 o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal, porque no necesariamente los dos son metales. Y entonces les pido que naveguen en esta parte para que del glosario, para que vayamos viendo los conceptos. Aquí vamos a ponerlos todos, pero son muchos conceptos los que vamos a ver en esta unidad, y es importante que los vayan viendo, porque después vamos a poner un ejercicio de ellos, probablemente. Ya vimos síntesis, fabricación de los materiales a partir de las sustancias químicas. Vimos el tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales, cuáles son sus vértices. Y creo que nada más. Entonces les pido que revisen esta información, porque después vamos a hacer un ejercicio donde pues vamos a preguntar
hacer como una sopa de letras o lo que se llamaría un crucigrama o algo así para poder ejercitarnos en estos conceptos, porque es mucha información. Y bueno, vamos, el siguiente tema, porque aquí antes se los dejaba de tarea, ahora les pido que los vean. Son todos estos conceptos los encuentran en el glosario, no necesitan investigarlos allí, los van a ver. Y el siguiente tema, precisamente, o subtema del tema general, que es el tema 1, que es estructuras de los materiales, vamos a ver el 1.2, que vamos a hablar de estructuras. Y estructuras, vamos a hacer un breviario, vamos a hablar de los materiales. Les pido también que recuerden cuáles son los tipos de enlaces que tenemos en los materiales, para que nos adentremos ya directamente en cómo se pueden ordenar los a nivel atómico los diferentes materiales, pero eso lo veremos la siguiente sesión. ¿Tienen algún comentario o duda, ingenieros? ¿Hasta aquí? Creo que no, profesora. ¿No? Entonces la tarea sería solamente investigar en el glosario lo que nos puso, ¿no? Sí, y más que investigarlo, yo les pido que lo lean. Bueno, Que lo comprenderlo, lean, ¿no? ajá, sí, lo lean, lo revisen y la siguiente vez igual lo vuelven a, vamos a ver cuáles otros conceptos tenemos y hasta, yo creo que finalicemos esta unidad, hacemos un ejercicio de todos los conceptos y eso nos va a servir para practicar cuando tengamos que hacer las evaluaciones de los exámenes. Pero son muchísimos conceptos, por eso les recomiendo que lo vayan haciendo del día a día. También les recomiendo que si gustan, vean el libro, el Askeland, el primer capítulo. Solo el primer capítulo es lo que vimos el día de hoy. Y lo que vamos a ver la siguiente sesión será el segundo capítulo. Si no mal recuerdo, el tema número 1 de nosotros corresponde a las 3 primeras unidades del libro del Askeland. Entonces sí pueden ir dando una leída. Entonces, si no tienen ninguna duda, ¿cómo les pareció la sesión? Estuvo bien, profesora. Ok, muchas gracias. Y siempre les voy a dejar las preguntas. ¿Contestaron la pregunta? Sí, profesor. Sí, las preguntas que hagamos aquí en clase, si por alguna circunstancia en algún momento alguno de ustedes no asiste a la sesión, siempre busquen el día de la clase. Siempre voy a dar tiempo hasta el final del día para que entreguen lo que hicimos en clase, por si no vinieran. Nada más ustedes pregunten, porque yo terminando el día o mañana en la mañana es que evalúo esta primera pregunta. Y así para ir actualizando y no irme, digamos que no tener rezagadas calificaciones. Y se las voy mandando. Que tengan excelente día, jóvenes, buen inicio de semana. Y sería todo por el día de hoy. Gracias, profe. Que tengan buen día. Gracias, profe. Hasta Excelente luego. día. Les vaya igualmente. Buen inicio de semana. Gracias, Que maestra. vaya muy Buen bien. día. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias.